Hoy vamos a explorar algunos de los objetos más enigmáticos que han desafiado la historia oficial. ¿Sabías que hay objetos que se encontraron en América que tienen una antigüedad de millones de años? ¿O que tienen una conexión con culturas lejanas como la sumeria o la romana? ¿Cómo es posible que estos objetos existan y qué significan para la historia de este continente? En este video te lo contamos todo, así que no te lo pierdas. ¿Estás listo para descubrir los objetos que desafían la historia? Pues vamos allá. El huevo de piedra que desafía la historia. Corría el año 1872, cuando un grupo de obreros que trabajaban a la orilla del lago Winnipesaukee, en Nueva Inglaterra, se toparon con un hallazgo sorprendente. Entre el barro y la arcilla emergió un extraño objeto con forma de huevo, de 10 centímetros de alto y medio kilo de peso, hecho de cuarcita, una roca tan dura como el granito. El objeto estaba pulido y tallado con una precisión asombrosa y mostraba unos grabados que parecían tener un significado oculto. Entre ellos se podían distinguir símbolos astronómicos, como una espiral, una media luna, 2 estrellas y una cruz estelar. También había algo que se asemejaba a 2 triángulos cruzados, señalando una constelación. En otro lado, se veía una mazorca de maíz y un círculo con 3 partes de animales. Además, tenía grabado un tipi de los nativos americanos y un círculo vacío. Y por último, y más impresionante, mostraba un rostro que ocupaba gran parte del espacio del huevo. ¿Qué quería decir este objeto de piedra? ¿Quién lo hizo y por qué? Al principio se pensó que era obra de los nativos americanos, pero nunca se encontró nada parecido, por lo que los expertos no se ponen de acuerdo. Una de las claves de su fabricación está en 2 orificios taladrados en los extremos del huevo, que son extremadamente regulares y que los expertos determinaron que fueron realizados con tecnología moderna. Quizás sirvieron para sujetar la piedra y así poder tallarla. Lo que pone en duda la antigüedad del objeto. Está confirmado que el huevo de piedra tuvo que ser realizado con algún tipo de maquinaria, pero se desconoce quién y cuándo pudo crear el extraño artefacto que cautivó la atención de la ciencia del siglo XIX y que fue tachado de fraude moderno. Hoy en día, la piedra sigue expuesta en una vitrina del Museo de Historia de New Hampshire, rodeada de espejos que muestran al público todos sus relieves y grabados. La cabeza romana que desafía la historia. En el año 1933, en un rincón del Valle de Toluca, en México, se produjo un hallazgo sorprendente. En las excavaciones de una tumba precolombina, se encontraron los restos de una cabeza tallada en piedra que no se parecía en nada a las que se habían visto antes en América. La cabeza representaba a un hombre barbudo, con una expresión seria y una corona de laurel. El estilo y los rasgos de la cabeza no coincidían con los de los antiguos pueblos de América, sino que recordaban al arte romano, en el siglo II de nuestra era. ¿Cómo era posible que una cabeza romana estuviera enterrada en una tumba precolombina mucho antes de la llegada de Colón? Los científicos quedaron desconcertados ante este posible fraude, pero los análisis confirmaron que la cabeza era auténtica y que tenía una antigüedad de casi 2000 años. Sin embargo, esto no resolvía el misterio, sino que lo hacía más grande. ¿Cómo llegó esta cabeza romana a México? ¿Qué relación tenía con la cultura precolombina? ¿Qué historia se esconde detrás de esta enigmática figura? Algunos investigadores han sugerido que la cabeza podría tener un origen celta e incluso vikingo, y que habría llegado a América por alguna ruta comercial o exploratoria desconocida. Otros han propuesto que la cabeza podría ser una prueba de que los romanos conocían la existencia de este continente y que llegaron a establecer algún contacto con sus habitantes. Sea como sea, la cabeza romana de Toluca es uno de los objetos más enigmáticos que han desafiado la historia oficial y que plantean muchas preguntas sin respuesta. ¿Acaso se trata de una prueba más que confirma que ya se conocía la existencia de este continente muchos años antes de la llegada de Colón? Antes de continuar, quiero recordarte que si te gusta este video, le des un like y lo compartas con tus amigos. También te invito a que te suscribas a nuestro canal
y actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, vamos a seguir con el video. La figurilla de Lampa. En el año 1889, mientras se realizaba una obra de perforación en la ciudad de Lampa, en Perú, uno de los propietarios de la empresa se quedó asombrado al ver un objeto inesperado en sus manos. Se trataba de una figurilla de 4 centímetros de largo, moldeada en arcilla, con aspecto humano, que se encontraba a 100 metros de profundidad cuando fue rescatada, lo que situaría el objeto en una antigüedad de 2 millones de años. Pero los humanos no poblaron América oficialmente hasta hace 15.000 años. Entonces, ¿cómo es posible? La maquinaria de tubos utilizada para la perforación no permitía que escombros de capas superiores se deslizaran hacia el fondo, por lo que esa figura, cuando fue encontrada, se situaba exactamente a 100 metros de profundidad. Algo totalmente inexplicable para la historia, que la ha calificado como una falsificación. Además, presentaba incrustaciones de hierro con restos de óxido en su superficie. Estas fueron comparadas con el material extraído por la perforadora, y así confirmaron su autenticidad. ¿Quién vivió hace 2 millones de años en América? La campana de Newton Anderson. En el año 1944, un niño de 10 años llamado Newton Anderson encontró por casualidad una campana dentro de un fragmento de carbón que había recogido del suelo. Este tipo de carbón se extraía directamente de una cantera cercana a su casa, en el condado de Upshur, en Virginia Occidental, y se estima que se formó hace unos 300 millones de años. ¿Cómo llegó a parar una campana al interior de un bloque formado en el período carbonífero? Los análisis de la pieza revelaron que estaba compuesta de una mezcla inusual de metales, con una aleación muy diferente a la moderna. Newton Anderson pasó mucho tiempo investigando la figura de la campana y observó que guardaba una gran similitud con Pazuzu, el demonio sumerio del viento, vinculado directamente con el dios hindú y budista Garuda, a quien también se ha representado encima de una campana. Es inexplicable que esta figura con alas, representada en diferentes culturas por todo el mundo, llegara a América y fuera encerrada con el paso del tiempo dentro de un bloque de carbón que se formó hace millones de años. Desde luego, este objeto no concuerda en absoluto con la historia oficial. La fuente magna de Tiahuanaco. En el año 1960, un campesino encontró un antiguo recipiente de cerámica en un terreno privado situado en Chua, en las cercanías del lago Titicaca. Se trata de un gran vaso de piedra que recibió el nombre de Fuente Magna, uno de los hallazgos arqueológicos más controvertidos de toda América. La clave de este polémico objeto se centra en los extraños símbolos que tiene grabados en su superficie, semejantes a los caracteres cuneiformes de la cultura sumeria, situada al otro lado del mundo, en Mesopotamia, hace más de 5.000 años, y que comparte lugar con bajorrelieves zoomorfos de la cultura pucara del Titicaca. Esto es una prueba bastante sólida que demuestra que los sumerios y los habitantes del Titicaca tuvieron contacto hace miles de años. La fuente magna fue considerada inicialmente como una falsificación, sin embargo, con el paso del tiempo, ha atraído la atención de un gran número de investigadores que defienden su autenticidad. ¿Cómo llegó la escritura sumeria a ser parte de la historia del lago Titicaca? Estos objetos no solo desmontan la historia oficial sobre el continente americano, sino que por todo el mundo existen piezas que no encajan y son desechadas por no seguir la línea establecida. ¿Quién sabe cuántos objetos habrá que desafían la historia y se mantienen ocultos en los polvorientos sótanos de los museos, fuera del alcance de las miradas curiosas? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este artículo sobre los objetos que desafían la historia. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocen algún otro objeto misterioso que no encaje con la historia oficial? ¿Qué opinan sobre la posible conexión entre los sumerios y los pucaras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos contenidos.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.